Hola, ¿qué tal, comunidad de filosofía y humor? Estamos hoy con un nuevo podcast de críticas literarias donde analizamos libros, principalmente novelas, viendo aquellos contenidos filosóficos en ellos. Antes de todo, les recuerdo que este es el podcast de Filosofía y Humor, cuyo objetivo es bajar la filosofía de las estrellas e introducir en las calles para que nos pertenezca a todo. ¿Y cómo nos ayudan? Ya saben, siguiéndonos y dándole like a nuestras publicaciones en redes sociales, específicamente en Instagram. Y como decía alguien por ahí, nadie se hace pobre de dar like, nadie se hace pobre de seguir, así que también los conmino a que nos sigan en todas esas cuentas y a recomendarnos. Entonces, nadie se hace pobre tampoco por recomendarnos o compartirnos en sus historias. Me presento, yo soy Camilo Pino y hoy día me invitó a su podcast, la gran Cali. Así que comencemos, ¿no? Sí, y bueno, como mencioné antes, este es un podcast de crítica literaria. Hicimos una hace un tiempo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y esta será del libro Crimen y Castigo del ruso Fyodor Dostoyevsky. Creo que es un consenso general que es uno de los escritores más memorables de Rusia. Yo creo que la historia de la humanidad, el siglo XIX ruso fue potente, en la literatura. Siglo de oro ruso. De la literatura, claro. Entonces yo simplemente les quiero contar un poco una introducción al autor, como les comentábamos, del siglo XIX, la Rusia zarista, la más dura, y podríamos afirmar que vivió una experiencia un poco Disney. Sufrió la muerte de su madre así de pequeño y su padre era una figura muy rígida, estricta y más bien lejana. Respecto a esto, el mismo Dostoyevsky afirmaría sentirse culpable por haber deseado la muerte de su padre muchas veces, y Freud escribió un artículo titulado Dostoyevsky y el parricidio y fue condenado a muerte por estar en un grupo conspiracional en contra del zar Nicolás I y posteriormente sería perdonado y enviado a Siberia por 5 años. Este perdonazo fue al último minuto porque parece que alcanzaron a fusilar al resto de sus compañeros. Sí, fingir. Creo que sí, pero por lo menos la versión que yo me acordaba es que se fingió el fusilamiento. O sea, como que lo apuntaron con las armas, preparados, listos, y no dispararon. Que es de todas modos una experiencia profundamente traumática. Entonces, cuando alguien dice el perdonazo, es un perdonazo desagradable, pues, en verdad. Querían, bueno, y también estar en Siberia muerto de frío. Claro, y eso se ve un poco en el libro del que vamos a comentarle, un poco hay como un autorretrato. Bueno, 10 años después, en 1864, comenzaría a escribir Crimen y Castigo y no sería publicada hasta 2 años más tarde. Para ese entonces, Dostoyevsky era ya un cristiano convertido. Criticaba corrientes como el nihilismo y el socialismo ruso de la época, pero también era un sujeto profundamente endeudado, probablemente por su adicción al juego. Con la publicación de un gran corpus literario, Dostoyevsky se cargaba de pagar deudas y le alcanzaba a veces para vivir un poco más cómodamente hasta que nuevamente tenía que publicar nuevo y así se repetía el círculo. Este cambio en la vida que tú cuentas de Dostoyevsky se debe un poco a esta experiencia traumática del fusilamiento y a una especie de pérdida de confianza sensata en el caso de Dostoyevsky en la posibilidad de los proyectos políticos para cambiar la condición humana. Se vuelca un poco esa idea y por eso su corriente al socialismo, el nihilismo y todas estas figuras políticas modernas se da cuenta de que no es muy poco probable que puedan cambiar el mundo y se repliega en un misticismo un poco más cristiano. Creo que como para endulzar un poco más la biografía. Entonces probablemente también la precaria situación económica en la que vivió toda su vida, su incómoda posición social y los problemas de salud. Por ejemplo, tenía epilepsia, Cali, por casi como dato curioso. Bueno, esto marcó profundamente su obra, donde no solamente trataba los temas, sino los relacionaba a conceptos filosóficos muy importantes. Entonces, por eso nosotros cuando hacemos estas compilaciones de literatura filosófica no puede nos faltar Dostoyevsky. Claro, y mucha gente nos pregunta por dónde partir, etc. Y la primera pregunta que hacemos de vuelta es: ¿quieres leer filosofía o quieres leer literatura filosófica? Y bueno, hay gente que dice los dos en el fondo, pero si es la segunda opción, casi siempre recomendamos como uno de los libros por excelencia.
Yo creo que uno le es más fácil entrar a la filosofía por la literatura. Muchos dicen eso y yo creo que es más ameno probablemente. Uh-huh. Y bueno, Crimen y Castigo es conocido por su carácter psicológico y muchos podrán pensar que la obra no tendría así un carácter filosófico propiamente tal. Pero con este podcast intentaremos mostrarle en el fondo que no es tan así. Crimen y Castigo sigue a Rodion Raskolnikov, perdón si hay un ruso. Sí, perdón si hay un ruso ahí escuchándome por pronunciarlo mal, el cual es un estudiante pobre de derecho allá en San Petersburgo, y a simple vista podría parecer que esta novela trata solamente de la realidad que tiene que enfrentar alguien de clase baja en la Rusia zarista, pero en vez de eso nos presenta un protagonista que se compara con el mismo Napoleón. Vamos a verlo medio que vamos analizando la novela. Mucho se podrá decir acerca de la moral de Napoleón, pero de que fue un hombre entre miles, a poco les cabe duda. Incluso Hegel comentaba eso. Un día tenemos que hacer un podcast de eso. Absoluto. Un podcast de eso. Rodion quería no necesitar la ayuda de su hermana recién casada con un rico abogado. La grandeza y el futuro esperaban a Raskolnikov. Él no necesitaba la ayuda de nadie si se tenía a sí mismo. Bajo la consideración de sí mismo como un ser superior, decide matar a una vieja usurera. Era un ser humano nefasto de la peor calaña y tenía la necesidad de su dinero para pagar sus estudios y su estadía en San Petersburgo. Le haría un gran favor al mundo en la teoría de este personaje el matar a la usurera. Raskolnikov pensaba que había dos tipos de seres humanos en el mundo: los superiores y los normales. Los primeros estaban destinados a guiar a la humanidad. Ellos, en su calidad de superiores, estarían moralmente avalados a cometer, entre comillas, crímenes para salvar a la sociedad. Los seres humanos normales, en cambio, se encargarían básicamente de seguir al resto y de la reproducción para la supervivencia de la raza humana. Claro, acá hay varias ideas como nietzscheanas, y esa es justamente la idea que se resumen como en esto de que el amor está más allá del bien y el mal. Como que Nietzsche plantea conceptos que podrían estar sobre la moral, y un poco es lo que lleva esta idea del personaje principal del libro, que la gente le va como él, napoleónica como amar después, pueden estar sobre estas categorías humanas que contaba Lacaille. Entonces, como les dije, esta idea nietzscheana es que Raskolnikov se veía a sí mismo como un superhombre, diferente, superior al otro ser humano, y en teoría por lo mismo no estaba cometiendo un crimen porque él sellaría más allá de estas barreras que sería la moral, que es en esta idea más o menos nietzscheana como para los esclavos. Está más allá del bien y el mal, más allá de lo bueno, etc. Claro, en el fondo la moralidad no se aplicaría a esta especie superior de seres humanos. Y bueno, esta teoría de superioridad humana va alimentando y nutriendo la idea del asesinato en Raskolnikov. La vieja usurera les hacía un daño profundo a personas necesitadas, personas pobres a las que la sociedad continuaba rechazando, personas desamparadas que acudían pidiendo ayuda. Y aquella vieja usurera, si bien era una ayuda aparente, al final del día terminaba siendo el peor mal para aquellas personas. Al final Raskolnikov lo que buscaba era cometer un crimen porque, o sea, si él cometía accidentalmente un crimen, no era superhombre. Él lo tenía que hacer a través de su propia voluntad y su propio deseo de cometerlo premeditadamente, porque eso es lo que hacen los superhombres en este caso. Claro, en el fondo él no quería, en estos momentos la idea empezó a apoderarse de él, y el matar a esta señora en su calidad de usurera empezó a ser más una excusa para validarse a sí mismo como superhombre y como estar más allá, él, para validarse a sí mismo en el fondo como un superhombre. Claro, o sea, que podía salirse con la suya haciendo esto. Claro, en el sentido, por una parte, él planea una especie de crimen perfecto, no en el sentido de crimen perfecto, pero él dice, soy lo suficientemente inteligente para superar cualquier forma de que me encuentren. Y que de hecho no lo hace, no hay prueba ni nada. Claro, pero el tema más interesante, y por eso caemos el tema psicológico, es que él se cree suficientemente fuerte como para poder enfrentar este tema sin trazar o sin pasarlo por el sedal de la moralidad de una persona normal, diciendo yo estoy sobre estas categorías que usa la gente común y corriente en moralidad, y por ende yo puedo cometer este tipo de actos con una facilidad cualquiera y sin ningún problema ni carga. Después de que comete el crimen, la muerte de esta vieja usurera es lo mejor que le puede haber pasado a la Rusia zarista en ese momento. Entonces, al momento del asesinato, Raskolnikov se ve en la obligación de matar a la hermana de la vieja, porque cuando le pega, como dato, un hachazo, queda con el hachazo la señora,
lo descubre la hermana, que entra en el momento y dice: no puedo dejar acá testigos, y también tiene que matarla a ella. Es la primera parte en que se sale de control la situación. Paréntesis, ¿ustedes se entretuvieron viendo Game of Thrones? Bueno, el hachazo de Crimen y Castigo no lo saca nadie. Una vez cometido el crimen, el protagonista quedó aturdido y escondió lo robado para no volver a usarlo. Se siente como que lo están persiguiendo y termina, me parece que, enterrando lo que le había robado a la usurera. Y poco a poco nosotros vamos viendo que este personaje que se creía superior a los conceptos morales empieza a caer en una vorágine psicológica muy, muy problemática, porque yo creo, personalmente, mi lectura de esta parte del libro es que él dice: yo puedo filosóficamente, como ideal, racionalmente, estar sobre las categorías de la moral, pero se da cuenta que la carga psicológica del asunto, es decir, otra esfera de nuestra interioridad, empieza a jugarle de otro modo. Es como las personas que tienen traumas. Los traumas van más allá del aspecto racional o de lo que uno pueda racionalizar, una fobia, por ejemplo. Entonces yo creo que Dostoyevsky empieza a retratar cómo ciertas partes del alma empiezan a ejercer un tipo de presión sobre nuestro personaje, más allá del raciocinio sobre la moral o la inmoral. Claro, hay mucha gente, por ejemplo, que nos pide opiniones, en particular ahora, por ejemplo, con lo que está pasando en Estados Unidos, etc. Y uno incluso puede llevar la discusión, filosóficamente hablando, a temas como esto, que la moral que muchos dicen que la moral no se aplica por la existencia de cierto superhombre, entonces no se aplica para ellos y se aplica para otras personas, etc. Pero lo que pasa realmente en el ámbito humano, dejando de hablar filosóficamente y llevando a la práctica, de repente nos sorprende. Y en este caso, por ejemplo, con Raskolnikov, él casi muere, le da una fiebre muy importante, o sea, muy alta, mucho delirio, etc. O sea, somatiza. Somatiza en el fondo lo que... Porque él después del asesinato queda medio aturdido, como medio, uy, ¿qué pasó?, etc. No es que no supiera qué pasó en el fondo, pero queda medio aturdido. Como figurativo, es decir, ese acto es un acto, es una herida. Claro. Una herida que no sangra, no es visible, una herida en otra parte del... Claro, porque si hubiese sido, por ejemplo, algo positivo para Raskolnikov, estoy segura que Dostoyevsky lo habría presentado como... y nunca sintió una claridad tan grande acerca... O sea, como acentuando con luces un poco la escena, pero acá fue al contrario y Raskolnikov cayó con fiebre, con delirios, etc. Pero una vez que pasaron los delirios y pasó la fiebre, Raskolnikov volvió a conciencia y fue como si nada hubiese pasado. Estaba seguro y fuerte y como si nunca hubiese cometido el crimen en el fondo. O más bien, como si el crimen hubiese sido una reafirmación de todo lo que él pensaba que era. Este superhombre en el fondo. Y vemos como de pronto a poco esta seguridad y lucidez eran simplemente como por un tiempo, como también un esfuerzo de lo racional ponerse sobre lo emocional, psicológico, moral. Volvería próximamente a la ansiedad, a esa culpabilidad que lo empezaba a acasar psicológicamente. El protagonista se enamora después de una mujer con una condición socioeconómica bastante precaria, que me parece que era prostituta al final de cuentas, y que ella es un personaje bastante bueno en todos los aspectos. Y es una curiosidad, porque uno siempre asocia la prostitución como un mal moral, pero esta persona lo hacía por la familia. Claro, en el fondo muchos dirían, o por lo menos yo pienso, que la condición de ella era peor que la condición anterior de Raskolnikov. En el fondo ella tenía que prostituirse para poder mantener a la familia, etc. Y Raskolnikov era pobre, ¿cierto? Tenía que conseguir dinero para poder arrendar la pieza en la que estaba alojando y para poder pagar sus estudios, pero en el fondo... Nunca estuvo tan mal. Y este personaje, esta prostituta llamada Sonia, es muy interesante porque en Dostoyevsky nos plantea esa tensión que hay entre la moralidad y el cometer ciertos actos que podrían ser ilícitos o pecaminosos en estas condiciones, pero al mismo tiempo son actos de amor y que son actos que puede cometer una persona profundamente buena. No sé si se entiende esa tensión. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché a este personaje fue en séptimo básico por mi profesor de literatura, y él decía 2 más 2 no siempre es 4, y él me contaba, claro, el personaje Sonia, que la prostitución no necesariamente
en este caso, implicaba un acto moralmente malo, porque justamente ella lo hacía para la familia. Por necesidad, en el fondo. Claro, con esto no estoy justificando que hayan actos malos que se pueden... Yo creo que Dostoyevsky no quiere hacer lo mismo, que hayan actos malos que se puedan cometer por un objetivo bueno, pero justamente yo creo que una tensión que va introduciendo Dostoyevsky, mostrar, mire, cómo hay ciertas personas hacer ciertos actos malos, pero son tan buenos, su objetivo es tan bueno que puede de cierto modo traducir el acto. Es como robar comida para un huérfano. Se tiene una... como dice, aminora la carga moral del asunto. Pero continuamos. Claro, perdón. Igual hay gente liberal, o sea, que está bien, que no cree que la prostitución sea malo, pero en el fondo hay que entender que es bastante probable que en el contexto del libro el personaje de Sonia no haya tenido otra opción más que prostituirse, en el fondo. No es que ella decidió la prostitución, etcétera, para como camino como acto de manutención de vida, en el fondo. Claro, no está abriendo un Patreon de esto, un OnlyFans de esta cuestión. Claro. Y eso es otro debate, el debate liberal acerca de la prostitución. Es que tú le acentuaste una carga moral en el fondo a la prostitución. Que es la carga moral que está en el libro, al final de cuentas. Pero en el fondo es como acentuar, o sea, como recalcar qué es lo que está en el libro. Claro, que es la visión que tiene Dostoyevsky, justamente porque la pone en este rol cumpliendo esa función y no la pone en una panadería o en una lavandería, porque justamente podría ser una pobre panadera a la que le roben el pan. Claro, pero justamente lo pone Dostoyevsky porque quiere establecer esa tensión, porque vamos a ver a lo largo de la obra que es un personaje que uno podría elevarle a un grado de santidad, no sé si podríamos llamar a Sonia, un personaje dador, un mártir. Es un mártir justamente. Podríamos asociarlo, por ejemplo, a María Magdalena, en la historia, como en el imaginario o historia cristiana, por así decirlo, y justamente la pone en la posición de prostituta para acentuar esto o para provocar tensión en el lector. Yo creo que va por ahí. Bueno, al final nuestro personaje principal le termina confesando su crimen a ella, y Raskolnikov se da cuenta de que no podrá ser un hombre superior, nunca lo fue, sino que es de aquellos hombres moralmente despreciables. O sea, a raíz del acto que cometió, ya ni siquiera él se concibe como un hombre promedio de los que hablaba, sino que al contrario, es una sabandija, peor que la mujer que él mató. Y bueno, además de confesar el crimen a la mujer lo convence para que confiese y cumpla una condena en el fondo y pueda vivir en paz. Yo creo que Sonia de alguna manera quería que él se expiase de sus pecados, pero por un factor externo. Y bueno, ahí es condenado un tiempo a los trabajos forzados en Siberia, algo que el mismo Dostoyevsky conocía. Pero como había cometido de hecho el crimen perfecto y no había pruebas que lo inculparan, la condena tampoco fue muy larga. Y uno puede notar a través del libro que aún en este periodo de su condena, Raskolnikov no está realmente arrepentido de su crimen. Yo creo que es como un niño que es castigado y que realmente no sabe que hizo mal, sino que simplemente sabe que está castigado. Y bueno, Sonia lo siguió a Siberia y se encuentra con él para acompañarlo, etc. Y ahí se da cuenta que la ama y que en el fondo los hombres, no hay hombres superiores ni hombres normales, sino que es tan solo hombres que intentan lidiar con la vida como pueden. Y aquí consigue un poco la redención. Claramente tiene que continuar con su condena social, civil en el fondo, pero que era lo que emocionalmente, claro, que era lo que Sonia quería. Pero le pedía, se le dijo, anda a la calle y di que eres un asesino, besa la tierra, porque al final, no sé, estoy acá tirando idea al aire, esta idea de que del hombre o superhombre que está sobre los demás hombres. Claro, al final terminamos con la idea de que él no es un hombre sobre el otro hombre, sino que es justamente un hombre más, como todos nosotros. Y que no hay tales hombres superiores. Y que todos estamos acá en esta vida cometiendo errores, haciendo cosas buenas. Y como tú misma decías, él siente el peso de la culpa cuando ve la implicancia que tienen sus actos en los demás. Cuando ve que Sonia la acompaña a Siberia para eventualmente vivir cuando haya terminado todo este castigo con él. Claro. Y en el fondo no. Pero yo creo que es importante lo que tú decías, que Sonia le pedía este castigo social, civil, pero
pero yo no sé si Sonia, quizás ella sabía que cumpliendo ese castigo, etcétera, él iba a adquirir esta redención un poco, esta redención espiritual. Yo creo que ahí estoy también tirando ideas al aire. El mal que acosaba a nuestro protagonista es un mal psicológico personal y subjetivo, en el sentido de que hay un mal moral claramente ahí, pero lo que lo acecha, lo que no lo deja dormir, lo que lo hace que se desmaye, se sienta mal, es el peso de su propia culpa personal. Y creo que en esa lectura el hecho de hacer público su crimen es ayudar que los demás carguen lleven su carga, por así decirlo, solamente con expresando esta carga personal y que los demás la sepan, la ayudan a cargar, y la ayudan a cargar a través del castigo mismo que ir a Siberia. O sea, al final el castigo del crimen, por el libro de Crimen y Castigo, creo yo que está más en lo personal, en cómo uno lleva esa carga del asesinato dentro de sí y cómo para poder expiarla necesita sociabilizarla. ¿Se entiende? Yo creo que juega un poco con lo subjetivo y la comunidad. Muchos quedan con un sabor amargo una vez terminada la novela. Nietzsche, por ejemplo, consideró que Dostoyevsky era uno de los grandes psicólogos de su época. Yo creo que Dostoyevsky y Shakespeare son los grandes psicólogos, pero yo creo que Dostoyevsky profundiza más en la atención de los personajes. Y Nietzsche le lanza la crítica a Dostoyevsky hay mucho teísmo ahí, hay mucha religiosidad en la literatura de Dostoyevsky, lo cual es evidente y es patente. Yo creo que a lo largo de la conversación que hemos tenido en estos minutos se es evidente que el diálogo de Dostoyevsky siempre es con el teísmo, con la religiosidad. Nietzsche le refriega un poco eso, y Nietzsche más o menos tiene un poco la idea de que no hay finales felices, que la gente puede cometer crímenes y no hay redención en este mundo. Y yo también le haría la misma crítica a Dostoyevsky en el sentido que vemos todos los días gente asesinando sin ningún problema y sin ninguna carga moral, como parece. Y Woody Allen es un gran lector de Dostoyevsky. Yo le recomiendo ver muchas las películas de Woody Allen, que yo no veo muchas. Pero Woody Allen en Match Point o Crimes and no sé cuántito cómo se llama esa película, muestra personajes más o menos con la idea nietzscheana anti-dostoyevskiana, por así decirlo, de personajes que pueden cometer crímenes y no tener ninguna carga psicológica. Porque en Crimen y Castigo de Dostoyevsky alguien comete un crimen y el castigo es cómo su psicología lo va destruyendo a sí mismo hasta que tiene que aceptar la culpa socialmente. Woody Allen te muestra personajes que pueden cometer crímenes y al mismo tiempo no sentir ninguna culpabilidad y llegan al final de sus días sin arrepentimiento y mueren simplemente. Y la muerte en Woody Allen, en las películas de Woody Allen, ataca como se dice, a justos y pecadores por igual, y alguien que vivió correctamente su vida puede morir con el peor de los padecimientos, y alguien que mató a otra persona y un criminal, una persona así, puede morir en la completa felicidad, que es la lectura de Woody Allen, que es una anti-dostoyevskiana. Que no es tan anti-Dostoyevsky, en el fondo es como que Woody Allen decide tomar el giro nietzscheano de Dostoyevsky. No sé si se explica, pero por ejemplo Match Point se trata de un sujeto que se casa por conveniencia un poco con una mujer de muy buena familia, muy millonaria, y después de unos años tiene un amante, y esa amante queda embarazada y ella le dice que iba a decir toda la verdad, etcétera, y ahí comete el crimen y se sale con la suya. O sea, como no necesita pedir perdón, no se siente culpable y consigue lo que quiere. Yo quizás soy muy crítico. Yo encuentro lo de Dostoyevsky es bello y ojalá el mundo fuera así, pero un poquitín wishful thinking, porque en verdad yo considero eso un poco más Woody Allen, de que en el mundo la gente comete crímenes y da como medio lo mismo muchas veces. O sea, yo creo en que porque el personaje principal de Crimen y Castigo, el protagonista, es un personaje relativamente inteligente. Sí, pues, o sea, es una persona culta, estudiante de leyes, entonces yo creo que él tiene un bagaje cultural con el cual entiende los conceptos morales. De hecho, justamente al principio empieza con ese cuestionamiento a la moral establecida, pero solamente a través de ese bagaje cultural él puede sentirse culpable del asunto posteriormente. Y yo creo que lo que dice Woody Allen es que una persona que no sepa de ética puede cometer los peores crímenes sin que le dé, totalmente lo mismo. Que un poco acá en Chile lo que pasó con el chacal de Nahuel Toro,
que el que mató a su esposa y 2 hijos, y le dio medio lo mismo, por así decirlo, estoy resumiendo, hasta que eventualmente aprendió a leer, se culturizó, y ahí recién pudo comprender el peso de sus actos. Creo que... No, yo estoy agregándole un poco más a la reflexión para ustedes, gente en la casa. Bueno, y más allá de las tesis de las 2 clases de hombres, que es una tesis muy fuerte a lo largo de todo el libro, también me gustaría hacer énfasis en lo que decía Camilo antes, que el hombre en la mayoría de las veces no sufre una redención de sus pecados. La conciencia, que es un tema también transversal a lo largo de la obra, se acostumbra. En el fondo, o podríamos mejor decir, que la luz de la conciencia se va apagando con el tiempo, se va desentrenando, por decirlo de algún modo. Cuando cometen más crímenes. No necesariamente cuando cometen más crímenes, sino cuando, por ejemplo, a la medida que se van cometiendo crímenes, pero también Raskolnikov al principio se enfermó, etcétera, y después siguió como si nada, y no fue tan solo hasta conocer a esta mujer, etcétera, donde se dio cuenta de la redención, y no solamente al momento de enamorarse, sino cuando se dio cuenta de que ella estaba incondicionalmente para él. Pero en el fondo esta es la versión, de nuevo, teológica de Dostoyevsky. Muchas personas no tienen este fundamento de la redención, del más allá, de un bien superior, etc. Entonces, lo que yo quería decir que, y de hecho me acuerdo que me lo dijo mi profesor de lógica, que a él le había cargado al final del libro, porque el hombre se acostumbra, el hombre se deshumaniza un poco. Y a mí me quedó marcado, y siempre cuento este ejemplo, no sé si lo contaba acá, pero una vez estaba leyendo un libro de la Segunda Guerra Mundial y apareció una carta de un militar austriaco a su señora donde le contaba acerca de la orden de fusilar camiones enteros con hombres, mujeres y niños. Y él decía que el primer camión fue muy duro, y luego ya para el 5º, 6º le daba lo mismo. Claro, y eso va más allá de la banalidad del mal de la cual nos habla Hannah Arendt, porque es el proceso individual de todo este tema del mal. Entonces pareciera que hay algo en el hombre que se va perdiendo con la reiteración del mal, como comentábamos anteriormente, y eso está como en Aristóteles. O sea, robar la primera vez es difícil, pero cada vez robar es más fácil, podría decirse. Ahí uno lo ve en Los Simpsons, lo ve en Aristóteles. Lo ve en la vida real. Claro, como el comercial de Fox, que no nos auspicia por ese caso. Entonces, en el caso de Crimen y Castigo, no solamente se trata de estos tópicos filosóficos como la superioridad de hombres, que es la tesis del superhombre, que no era tan poco común como uno podría creer en esos tiempos. Como contaba la Cali un par de podcasts atrás, estaba todo el tema del darwinismo social y estaba un poco en boga esta idea de lo racial, no solo que hubiera un hombre, superhombre, sino una raza mejor que otra. Y esto no lo atribuimos simplemente a la Alemania de esos tiempos, pero no quiero profundizar ahí. Entonces, sino que también es una exploración del hombre en general, como hablábamos de Dostoyevsky, ese gran psicólogo del siglo XIX. Pareciera que el hombre o cualquier hombre no está exento de la moralidad, no hay nada que pueda superar esto. Es como un último muro, la última valla, la moralidad. Entonces, no hay nada más allá del bien y el mal, como diría Nietzsche. Al contrario, uno podría afirmar que Dostoyevsky cree que el hombre es bueno por naturaleza, y esto está plasmado en las repercusiones psicológicas, incluso físicas, que tiene el protagonista luego de cometer este crimen. Yo, perdónenme por dar el peor ejemplo del mundo, pero la perrita de la Cali, la Labra, cuando comete sus crímenes, dígase hacerse pipí dentro de la casa o comerse su cama, ella sabe. Principalmente comerse la cama. Y uno va acercándose a ella y ella puede sentir la carga moral en su interior y le cambia totalmente la cara. Incluso antes que uno le diga algo, ella se castiga a sí misma primero. Pero se castiga por miedo. Bueno, la Labra es una perrita... Me encanta hablar de mis perritas, lo siento. Pero la Labra es una perrita existencialista. Y yo digo esto porque cuando salimos a pasear sin correa, la Labra siente el peso de su libertad y se queda siempre al lado de uno, o siempre está adelantando un poquito o va un poco atrás, pero siempre se porta mucho mejor a cuando va con correa, porque ahí alguien se hace cargo de ella. En cambio, si está sin correa, siente el peso de su libertad. Pero bueno, Dostoyevsky. Yeah.
Y en este caso en concreto de Dostoyevsky, como dijimos, que era un cristiano converso, podríamos decir que él cree que hay una moral en el fondo que rija a los seres humanos en general. Y no una moral de señores o esclavos. Y asimismo también podría creer que el hombre es capaz de hacer el mal, también es capaz de hacer el bien y es capaz de expiarse. Y si no estuviera este teísmo, la redención de Raskolnikov habría sido un poco extraña, como, bueno, por todo lo que hemos dicho, que hay muchos hombres que no se expían realmente o no se redimen. Y yo también quería añadir que también hay muchas personas cristianas o que se dicen a sí mismos cristianas o religiosas, etc., y que cometen crímenes y no se ven a sí mismos como criminales y tampoco nunca se redimen, como que no hay una redención tampoco en sus crímenes, como que el argumento del teísmo, de la redención, ni siquiera abarca a todas las personas. Yo creo que hay otros personajes en novela de Dostoyevsky. No se me viene a la cabeza ahora, porque no sé si sería Dostoyevsky, Tolstoy, en otros personajes que se ocultan a sí mismos justamente en la fe. ¿No se entiende? Así es como una barrera. No, yo no hago esas cosas porque soy... Claro, o al mismo tiempo se justifican en la fe, ¿cachai? Yo puedo hacerlo esto porque también soy un ser elevado. Claro. Que también puede verse en Sonia, que es un personaje tan elevado, tan moralmente elevado, que puede prostituirse. Y yo creo que esa es la tensión, y esa es la tensión que anuncia acá la Kali, porque este personaje, como lo mismo que decía la Kali, puede cometer actos que podrían ser moralmente ilícitos en la novela de Dostoyevsky, pero es capaz de transgredirlo quizás por su santidad. La convierte en un personaje bueno, malo, no lo sé. La humaniza al final con estas luces y sombras que tenemos todo en nuestro interior. Podría ser, no sé, no estoy seguro de cuál es esa lectura. Pero como iría Kierkegaard un poco y todo esto, y recién lo que decía la Kali, en la vida no toda la gente tiene redención, no todos los crímenes son castigados y no todas las personas buenas son recompensadas. Y yo creo que esa es la realidad efectiva de la vida. Y por lo mismo, como dije, Kierkegaard piensa, y tiene que entonces existir Dios. Porque tiene que haber una instancia en que la moral tenga su justificación última y que los buenos les vaya bien y los malos les vaya mal. Como dice Kant, al final hay que actuar como si Dios existiera, porque esta es la tensión del asunto. Claro, y Nietzsche es muy certero al final, que dices: si no hay Dios no hay moral, si no hay Dios no hay nada, en el fondo. Claro. No hay nada establecido. Acá notamos, yo no estoy justificando con esto la existencia de Dios, sino simplemente para pensar de que si realmente el mal no recibe un castigo, no estoy diciendo que efectivo en esta vida o legal, la moralidad no tiene ningún sentido. Y el problema fáctico es que en la vida cotidiana nosotros vemos que los criminales muchas veces no son castigados. Y autores dirían que justamente por lo mismo nos abre la pregunta acerca de la trascendentalidad, porque si el universo, si la existencia tiene un sentido, debería de haber alguna instancia en que esto resultara. Puede no haberla, es que esa es la condición existencial del ser humano, puede no haberla. Así es. Y si no hay, y si no la hay, no tiene por qué haber progresismo. Y en el fondo sería si no hay Dios, en el fondo Nietzsche es todo el fundamento. Por eso yo encuentro que Nietzsche es tan tremendo y a mí me fascina, pero en el fondo yo creo que como muy poca gente le toma el peso real a lo que es Nietzsche. Si Dios no existe, no hay nada establecido, y si no hay nada establecido, el mundo es un eterno retorno, una serpiente que se come a sí misma. Bueno, por eso MacIntyre dice, al final es reduccionista, pero hay un capítulo fabuloso en el libro Tras la virtud de MacIntyre, dice, mira, al final toda la reflexión ética es Aristóteles o Nietzsche. Y por eso Kant tenía esto muy claro, y por eso dice, hay que actuar como si Dios existiera, porque si no se actúa de tal manera, entonces nada se argumenta con nada. Claro, no, esa gran frase es Aristóteles o Nietzsche. No estoy diciendo que acá uno sea aristotélico o Nietzsche, pero al final no es como que existan diferentes tipos de moral o incluso todo eso, pero al final tenemos que elegir entre la moral y la no moral. Claro. Y intentamos mostrar cuáles son las consecuencias de la no moral, que básicamente no hay ninguna consecuencia. De ahí viene un poco este concepto. Por eso los existencialistas dicen, si no existe Dios todo está permitido. Dostoyevsky un poco muestra esta tensión, el alma humana y la existencia humana. Pero vamos ya cerrando nuestro podcast, ¿no?
vamos llegando al final de nuestro podcast, la crítica literaria a Crimen y Castigo, una novela filosófica por excelencia. Y como vimos, el protagonista suscribe a la teoría de los dos tipos de hombres, estos hombres superiores o superhombres y los hombres inferiores o esclavos, donde los primeros guían a la humanidad y por tanto no están sujetos a la moralidad, crean la moralidad, o sea, están sobre la moralidad. Esta es la alusión que hacía en el libro a Napoleón, un acto napoleónico, un acto que puede ser salvaje, que puede ser de violencia, que puede ser de muerte. Cometía muchos ucases. Pero estos actos pavimentan el futuro de la humanidad, la tesis más o menos que se sostiene napoleónica en este caso. Entonces, ¿por qué? Porque él es un superhombre, solamente él puede matar para crear bien. La gente normal no podemos sustraer bondad de los asesinatos, que es un poco lo que se decía. Entonces esta teoría no se desmiente sino hasta el final del libro, donde el personaje se da cuenta del peso real de sus crímenes y se redime y se da cuenta que no hay ningún hombre por sobre otro hombre. Y ya simplemente para ir cerrando mi parte, decir como no hay podcast que le haga justicia a la lectura de este libro, perdóneme por decirlo. Podríamos estar acá 3 horas más y no se acaba. Bueno, yo creo que con Camilo hemos estado muy ordenados este podcast. Felicítennos, iba a decir Congratúlennos. Eso, congratúlennos. Una persona nos escribió por Instagram diciendo como que le gustaban mucho nuestros podcasts, pero que deseaba que no nos interrumpiéramos tanto. Entonces, este podcast en particular creo que lo hemos logrado. Y pues eso. Bueno, para concluir también con el tema, seguramente también hay muchos más tópicos filosóficos en esta obra. De todas maneras, es una gran obra de tener unas 600 páginas. Incluso con letra tamaño, con tipografía tamaño 8. Lo peor es que sabemos el principio del libro del crimen. Si usted no ha leído el libro y cree que nosotros le spoileamos de que hay un crimen y que mata a la señora, a la usurera, esos son las primeras 10 páginas del libro. No como poner un número, pero las otras 500 y tantas páginas son el personaje desmayándose. Claro, este no es un libro de Tolkien donde pasa 300 páginas describiendo cómo es una mesa. Y no es un libro de misterio tampoco, y no quiere serlo. Un libro de una introspección personal muy interesante. Hoy al respecto también, ya ahí para cerrar totalmente esto, parte de la conversación es un poco pimponearse entre uno y otro. ¿Te quedaste pegado con lo de no interrupción? Sí, es que siempre nos escriben cosas como algunos lo quieren los podcasts más largos y cuando lo hacemos más largos, otros nos escriben que los quieren más cortos, otros dicen nos gusta más cuando ustedes conversan y otros después nos mandan me gusta más cuando ustedes exponen. Así que estamos llegando al final de nuestro podcast. Espero que les haya gustado esta crítica literaria por parte de dos personas que no son literatos. Por lo menos yo no. Yo tampoco. Y eso, hasta la próxima. Dennos like, síganos, compártanos y cosas por el estilo. Nadie se hace pobre de darle like, nadie se hace pobre de compartir. Como el padre Hurtado, hay que dar hasta que duela. Hasta que duela, hasta que les duela el dedo compartiendo. Besitos. Chau.